Y por eso se hace necesario que ustedes y yo nos aferremos a la palabra de Dios para conocer lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Porque a través de la acción del Espíritu es que se escribió las Sagradas Escrituras. Así lo dice San Pedro, segunda de Pedro 1:20. A ver, segunda de Pedro 1:20. Que las Escrituras, ¿para qué fueron? ¿Por medio de quién? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Y dónde está el pensar según el Espíritu Santo? Aquí en las Sagradas Escrituras. Porque no fue escrita por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, y fue el Espíritu Santo. Entonces, para ustedes y yo conocer qué es lo que el Espíritu Santo quiere, cómo tenemos que dejarnos guiar y pensar, no según la carne, según el mundo, sino según el Espíritu Santo, se hace necesario obligatoriamente leer las Sagradas Escrituras. Y si un sacerdote no lee las Sagradas Escrituras, está fuera de pote, está perdido, aunque sea sacerdote. El hecho de ser sacerdote no le garantiza la salvación ya, y no le garantiza poder caminar por los senderos del reino. Lo que le garantiza es que lea la palabra de Dios, que guste la palabra de Dios y que se deje guiar, no según la carne, por sus pensamientos. Es que yo pienso que eso no es pecado, sino que sea según el Espíritu Santo. Lo que dice el Espíritu Santo, lo que dice la palabra de Dios, y punto. Entonces seguimos con Romanos. Romanos entonces nos está diciendo que tenemos que vivir según la inspiración del Espíritu y pensar no según la carne, según el mundo. Sigue. ¿Qué versículo, padre, estamos? Vamos como en el El 6. el 6 por ahí. Ajá, porque el ocuparse. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Atención, atención. El que se ocupa por las cosas materiales del mundo, por las cosas de la carne, por su pensar, lleva a la muerte. Otra vez. Porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué no entienden? El ocuparse de la carne, de lo terreno, de lo material, de lo solamente lo humano, no de lo sobrehumano, de lo sobrenatural, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieren tener vida y paz? Ocúpense de las cosas del Espíritu. Eso que nadie quiere escuchar, que nadie quiere vivir, que la gente se hacen los tontos. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar hacia la vida. Pero preocupémonos por las cosas del Espíritu. ¿Usted se da cuenta que a la gente no le gustan las cosas del Espíritu? Hay un retiro espiritual. Pregunto, ¿un retiro espiritual es para las cosas de la carne o las cosas del Espíritu? ¿Y la gente va a los retiros espirituales? Hay una fiesta, una parranda, licor, droga y cuántas cosas más. ¿La gente va o no va? Se preocupa por las cosas de la carne. ¿Y las cosas del Espíritu? Las parejas.
hay encuentros conyugales, hay retiros para parejas. No tengo tiempo para eso. ¿Por qué? Porque está preocupado por las cosas de la carne y no por las cosas del espíritu. Los jóvenes, ¿a dónde asisten los jóvenes? A las fiestas, a la calle, a la parranda, con las amistades. Y en la misa, qué aburrido. En la oración, qué aburrido. Incluso los grupos juveniles de la iglesia, ¿qué hacen? Organizan piscinadas, paseos, pero no leen la Biblia ni hacen oración. Viven según la carne, no viven según el espíritu. No anhelan, no buscan las cosas del espíritu. ¿Qué está pasando, pueblo mío? Y el espíritu viene en nuestro auxilio. Ahorita lo vamos a ver, sigue. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Cuando yo busco las cosas de la carne, hoy llámenlo licor, prostitución, droga, llámenlo cualquier cosa del mundo, eso se llama enemistad con Dios. La gente que vive en concubinato o en adulterio, o hombre con hombre y mujer con mujer, enemistad con Dios. No quieren tener la amistad con Dios y por eso no van a comulgar. Porque no tienen común unión con Dios, enemistad con Dios. Sigue. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Escucharon? ¿Otra vez? Porque no se sujeten a la ley de Dios. No se sujetan a la ley de Dios. En la Biblia hay un ejemplo de quién se sujeta a la ley de Dios. ¿Se acuerda de la Virgen María? ¿Se acuerda 1:38 de Lucas? He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Vivía según el Espíritu, sujeta a la voluntad, a la ley de Dios. ¿No es un ejemplo para nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Católicos modernos, cristianos modernos, cristianos mundanos. ¿Ustedes no se dan cuenta, cristianos que dicen groserías, que roban, que se emborrachan, que calumnian, que van a los brujos, que dicen mentiras, que son chismosos, que guardan odio, que tienen envidia, que se pelean los unos con los otros, hasta los grupos de apostolado? ¿Qué pasa? ¿Los está guiando el Espíritu Santo? ¿Se dejan guiar por el Espíritu o por la carne? Ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¡Qué bárbaro! Entiende. No pueden agradar a Dios. ¡Qué bárbaro! Por eso hoy quiero mostrarle lo que la Biblia dice. Cómo se vive según el Espíritu, no según la carne. Para que podamos agradar a Dios. Para que alcancemos la salvación. Para que nos inspire, nos mueva, nos enseñe el Espíritu Santo, nos consuele. Sigue. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Se supone que los católicos debemos vivir según el Espíritu, se supone. Los que viven según la carne son los ateos, son los mundanos. Pero parece que hoy día no hay diferencia. El mundano roba, el católico también. El mundano se emborracha, el católico también. ¿Dónde está la diferencia? El católico no se casa por la iglesia, vive rejuntado.
el ateo también. ¿Dónde está la diferencia? Sino según, perdón. Ya. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces aquí ya nos da un dato, que el Espíritu Santo debe morar en nosotros. Y ahora les voy a demostrar cómo es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque ya descubrimos que tenemos que vivir según el Espíritu y no según la carne. Pero el Espíritu Santo tiene que morar en nosotros. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo logramos? Yo voy para allá. Ahorita se lo muestro. Siga. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, Escuche, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, si ese Espíritu mora en nosotros, ¿qué ganamos? el que levantó de los muertos a Cristo, El que levantó de los muertos a Cristo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Él vivificará nuestros cuerpos mortales. O sea, que ustedes y yo somos pecadores de nacimiento, desde el vientre de la madre. Y eso usted y yo no lo podemos remediar si no es bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que, así como le dio vida a Cristo, resucitó a Cristo de entre los muertos, nos va a dar vida a nosotros después de que hemos pecado. Y eso es lo que se realiza en el sacramento de la confesión. Por eso ustedes recuerdan que Jesucristo, antes de darle el poder a los apóstoles para perdonar pecados, ¿qué hizo? Juan 20, 22. ¿Qué hizo antes de darle el poder de perdonar pecados? ¿Quién lo recuerda? Juan 20, 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Jesús antes de darle el poder de perdonar los pecados? Sopló. Y les dijo, ¿qué les dijo? Reciban al Espíritu Santo. Porque en cada confesión el Espíritu Santo hace lo mismo que hizo con Cristo. Resucitarlo de la muerte. Y te resucita y me resucita. Cada vez que yo me confieso, resucito a una vida nueva, a la vida de la gracia, gracias al Espíritu Santo. Y por eso Jesús sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y después que le dijo eso, ahí sí le dijo: a quienes ustedes perdonen los pecados le quedan perdonados, y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar. Aprendamos a vivir según el Espíritu. Seguimos con Romanos. ¿Dónde íbamos? Romanos. Sí. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, Deudores, nos debemos. Tenemos que entregarnos. Somos, no a la carne. ¿Saben qué significa la carne? Gustos, gusticos y gustazos. Esa es la carne.
para que vivamos conforme a la carne, No pertenecemos a la carne para vivir según la carne. Entonces, ¿a quién pertenecemos? ¿De quién somos? porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si vivís según la carne, moriréis. No tendrán la salvación eterna. Y si vivimos según el Espíritu, Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ya va, que este pedacito me gusta. Si vivís según la carne, moriréis. Ahora, otra vez, mas si por el Espíritu, oigan, ¿por qué tenemos que tener el Espíritu Santo? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos da fuerza para poder matar, asesinar las cosas de la carne. Por eso usted y yo tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para poder matar las cosas de la carne. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando estaba pequeño, había muchos ratones en la casa. Muchos ratones. Y mamá siempre decía, cuando encontraba un ratón en la cocina, decía, bueno, agarren palos. Vamos a matar al ratón. Todos preparados, éramos 8. Yo muevo el cajón y cuando salga el ratón, lo matan. Mamá movía el cajón y venía el ratón y le pasaba por medio de las piernas a todos y todos gritaban y uno le daba el palazo y le daba al otro y hasta uno se golpeaba y el ratón salía por el medio de las piernas de todos y se iba. Y quedábamos aburridos. No éramos capaces de matarlo. Tanto bregamos hasta que dijo una vecina, pare de sufrir, doña Isabel. Eso lo arregla un gato. Usted trae un gato, mete el gato a la cocina y el gato se encarga de matar a ese ratón. Mamá agarró el gato, lo metió a la cocina. Cada día amanecían 2 ratones, 3 ratones por allá muertos. No hacíamos ningún sacrificio, nosotros no hacíamos nada. El gato se encargaba de matar los ratones. ¿Qué hicimos? Recibir un gato en la cocina. ¿Qué está diciendo San Pablo? Que para poder matar las cosas de la carne, el pecado en nuestra vida, tenemos que dejar que el Espíritu Santo venga en nosotros y Él se encargará de matar lo que nosotros no pudimos. Usted, con la fuerza suya de usted, luchará para dejar el licor y ahí se muere, nunca lo deja. ¿O no? Usted, para dejar la droga, ahí se muere, ni que lo lleven al centro de rehabilitación. Usted, para dejar la vida de prostitución, o usted para dejar las mañas de robar, de mentir, de decir grosería, ahí se muere luchando por cambiar y no lo logra, muy difícil. Y se lamenta, y dice que no puedo, es que no soy capaz. Es verdad, porque las cosas de la carne solo mueren con la acción del Espíritu Santo. Pero les doy una clave. Si ustedes quieren matar el pecado en su vida, llénense del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se encargará de matar el pecado y de santificarte. Y hacer que tu vida no sea según la carne, sino sea según el Espíritu. Pero hay que darle cabida al Espíritu Santo. Dejarlo obrar, que ese es el problema, que nosotros no dejamos obrar al Espíritu Santo en nuestra vida.